Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están aquí en este lugar. También a cada una de las personas que están viendo esta transmisión. Les damos la bienvenida y les invitamos a gozarnos, a adorar al Padre en esta mañana. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a comenzar, vamos a poner en manos de Dios este servicio, a poner en manos de Dios todo lo que se va a hacer en este día, en esta tarde, en esta mañana. Amén. Te quiero ver, vamos a decirle: te quiero ver, Señor. Te quiero ver. Estoy aquí. Tu centro me toca. Te quiero ver. Cierra tus ojos, que se escuche tu voz. Te quiero ver. Díselo fuerte con el corazón. Te quiero ver. Te quiero ver. Estoy aquí, Señor. Estoy aquí. Tu centro me toca. Te quiero ver. Fuerte, majestad. Una vez más, diga: te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Estoy aquí. Tu centro me toca. Quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Estoy aquí. Tu centro me toca. Quiero ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios, mi hermano, en esta mañana? Dáselo fuerte y dile: gracias, Señor, porque nos permite estar en este lugar, Padre. Hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo, Señor, por venir a alabarte,
venir a adorarte, Señor, porque es lo que queremos hacer en esta mañana, es lo que queremos hacer en esta tarde, Padre. Entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida, Padre, nuestra alma, Señor. Toma el control de este servicio, toma el control de todo lo que se va a estar haciendo, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Vienes alegre, mi hermano? ¿Qué te parece si sales de tu lugar y saludas a 2, 3 personas, a los niños también? Salúdalos a todos. Vamos a contagiar esa alegría, esa emoción que tenemos, esa emoción que sentimos por estar aquí, listos para alabar al Padre, listos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Lugar, dispón tu corazón y alábale al Señor.
Jehová. La vida de fuego contra los ojos de león. La vida de fuego contra los ojos de león. ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. La vida suya a mí. La vida suya a mí. ¿Por qué? Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. David avanzaba en la presencia del Señor. David avanzaba en la presencia del Señor. El pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. Saúl mató a David a su tiempo. Saúl mató a David a su tiempo. El pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. Porque David andaba conforme el corazón de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida y la anonimato, me dio corona, me vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo me maté. Por causa de él yo me maté. Remolinando, remolinando, celebraré Jehová. Remolinando, remolinando, me haré Madrid por causa de Jehová. Me haré Madrid por causa de Jehová. La 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 la. Hay muchas formas de alabar tu nombre. Pero ahora no haré así. Con mi vida y la anonimato, me lo corona, el vestido real. Así Jehová exalta al pequeño, por causa de él yo me maté. Por causa de él arriba, remolinando, remolinando, celebraré Jehová. Remolinando, remolinando, me haré Madrid por causa de Jehová. Me haré Madrid por causa de Jehová. La 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 la. ¿Cuántos libres hay en este lugar? ¿Cuántos somos libres? Pues cántale y alábale. Santo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te digo soy de ti, y tú eres todo mi bien. Te exaltaré, día y noche adoraré. Hoy te digo soy de ti, y tú eres todo mi bien. Otra vez dice salvo soy. Salvo soy, mi alegría es tanto amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en esta cruz. Mire, te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, y tú eres todo a mí. Las cadenas fueron rotas, mi nombre fue vencido y libre soy, libre soy.
Aplauso a Dios, mi hermano, en esta tarde, en esta mañana, porque Dios te ha hecho libre, amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile: yo soy libre porque Dios me ha hecho libre. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a adorar al Señor, vamos a adorar al Padre. Cierra tus ojos y solamente adora, solamente abre tu corazón y disponte a tener un encuentro con Dios en esta mañana, porque algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantan. Tu gloria tocaré. Una vez más, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando
está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Espíritu de Dios, síguenos llenando, Señor. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena
Nunca vi un justo sin respuesta, no quedaré en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta las manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, la llorando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba. Nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Abriendo camino, cadenas sacando espinas, sus ángeles contigo en luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Siente su amor. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios.
ese Dios incomparable, ese Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios que nunca falla, ese Dios que nunca te va a dejar solo. Síguele alabando, síguele adorando, porque Él está en este lugar. Ese Dios fuerte, ese Dios incomparable está en este lugar, en esta mañana, en esta tarde. Él está aquí contigo. Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere tocar tu vida, tu alma. Dispón tu corazón. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Encontré mi salvación, tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Desde mi corazón en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. Dile fuerte: eres mi adoración. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por Dios. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno,
permitido, Padre, estar en este lugar alabándole y adorándole. Le pedimos, mi Dios, por cada una de las personas que están en este lugar, que usted llene su corazón, mi Dios, que a lo largo de la semana, mi Dios, de la semana que vamos a comenzar, que usted esté, mi Dios, en la vida y en el corazón de cada uno de ellos, cada uno de nosotros, Padre, llenándonos de ese amor, porque usted es nuestro Salvador, usted es nuestro refugio mismo, usted es nuestro pronto auxilio, mi Dios, y estamos aquí en agradecimiento, adorándole y adorándole, Señor. Qué hermosa es su presencia, Señor. Cuán bueno es que los hermanos están en armonía con ese amor que usted nos da, Señor, y que ha depositado en cada uno de nosotros, Padre. Le pedimos que usted siga habitando, mi Dios, en nuestros corazones. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios, mi hermano? Dáselo fuerte porque es para Dios. ¿Cuántos hemos podido sentir la presencia de Dios en esta mañana? ¿Cuántos nos hemos llenado de ese amor de Dios? Dios te bendiga, es un honor que estés aquí con nosotros, que dediques de tu tiempo, de tu esfuerzo para estar en la casa de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración. Jesús enseñó de muchas formas, de muchas maneras acerca de la oración y de cómo Dios responde a nuestros ruegos. En ocasiones, Él nos deja que oremos por un periodo muy largo de tiempo. ¿Te ha pasado? Muchas veces eso prueba nuestra fe, nuestra perseverancia. En otras ocasiones Dios responde inmediatamente. Cuando Daniel menciona en la Biblia que se humillaba delante de Dios, eso lo podemos encontrar en el capítulo 9 del libro de Daniel, dice que la respuesta venía inmediatamente mientras él estaba orando. Pero en otra circunstancia, en el mismo libro de Daniel, dice que pasaron 3 semanas antes de recibir respuesta. Y recordamos Daniel, que era un hombre que había decidido consagrarse a Dios. ¿Cuántos han conocido acerca del ayuno de Daniel? Que oraba en la mañana y en la noche, que no importaba lo que pasaba, él no se rendía ante Dios y seguía orando, inclusive cuando lo fueron a echar en el foso de los leones. Y vemos a esta persona que en ocasiones Dios le respondía de inmediato y en otras pasaba el tiempo, pero él no se desanimaba. También Dios hace eso para que en ese momento que estamos orando, nuestros pensamientos estén enfocados en Él, en el que nos va a proveer la respuesta.
y necesitamos tener perseverancia. En ocasiones Dios pide esa perseverancia de nosotros, pero también va a haber veces en las que estamos pidiendo por algo y Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Ya no pidas por eso. Mi respuesta es no. ¿Recuerdas Pablo cuando decía, te he pedido tantas veces que quites este aguijón? ¿Y qué le respondió Dios? Ya no pidas más por eso. No te lo voy a quitar. ¿Cuál es mi respuesta? Bástate mi gracia. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Se desanimó? ¿Dejó de amar a Dios? Dijo, no, ¿sabes qué? Tú me encargaste esto, yo pensé que tú ibas a responder todo lo que yo quería en el momento que yo quería y de la forma que yo quería. No, siguió fiel hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Del mismo modo, ¿recuerdas Moisés? Dice en Deuteronomio que Moisés le suplicaba a Dios que lo dejara pasar a la tierra prometida. Y Dios le responde, basta. Eso lo encontramos en Deuteronomio 3:26. Le dice, basta, no me hables más del asunto. Mi respuesta fue, no, no vas a pasar. Y Moisés dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahí arréglatelas tú con tu pueblo. No, Moisés siguió al frente del pueblo, a pesar de que tuvo una respuesta que él no esperaba. Dice que él le suplicaba insistentemente a Dios. ¿Y sabes? Tú le respondes a tu hijo de la misma forma siempre. No, tú siempre respondes pensando en el bien de él. Si sabes que lo que le vas a dar le va a hacer bien, se lo das. Si sabes que es el tiempo correcto, se lo vas a dar. Pero si se portó mal en la semana, si no te hace caso, te contesta, no le vas a responder afirmativamente. Entonces muchas veces Dios no nos responde de la misma forma. Y necesitamos aprender a ser sumisos a la voluntad de Dios. Mateo 6, versículos 7 y 8. Vamos a hablar acerca de la oración. Mateo 6, versículos 7 y 8. Llorando, decía Jesús, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Has platicado alguna vez con una persona y quieres que te platique un asunto y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas? Y tú, ya dime qué es lo que me ibas a decir, por favor. ¿O has hablado con personas que cantinflean, que hablan y hablan y hablan y no dicen nada? Jesús les está diciendo, no hagan vanas repeticiones, no usen palabras así. Dios ya sabe de qué tienes necesidad, pero quiere que se lo pidas humildemente. Señor, estoy pasando por esto, necesito esto. Y dice, no sean como aquellas personas que sí lo hacen. En otra parte, Mateo 6, en Lucas 11, Lucas 11 del versículo 1 y versículo 13, habla también del Padre Nuestro. Pero inmediatamente después de que habla el Padre
Nuestro, Jesús mete una parábola. ¿Alguna vez has escuchado lo que significa parábola? Yo esta fue la primera vez que lo investigué y me pareció algo curioso. La palabra parábola significa acertijo. Necesitamos entender los acertijos de Dios para poder crecer espiritualmente. Entonces vamos a leer Lucas 11 desde el 1 hasta el 13. Dice: aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Versículo 2. Y ahí encontramos el Padre Nuestro. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Siguiente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y termina el Padre Nuestro. Ahora, recuerden, estamos hablando de oración. Y Jesús antes, en Mateo 6, les dice: no hagan vanas repeticiones. Entonces, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Pero les está diciendo: no repitan vanamente. Es una forma en la que van a orar. No es para que, como en otros lugares, ahí te sientas y: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo dices 1000 veces y no pasa nada. Ahora, despuesito de que les enseña el Padre Nuestro, que los discípulos le dicen: enséñanos a orar, dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Versículo 6. Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante. Siguiente versículo. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Siguiente versículo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por ser su importunidad se levantará y les dará todo lo que necesite. Siguiente. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Siguiente versículo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A ver, Tavo, si tus niños te dicen: danos una pizza, ¿les vas a dar una piedra? ¿Vas a dejar que se rompan los dientes ahí? Pues, dice: ¿qué padre de vosotros? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar algo con lo que se haga daño? Es algo que necesitamos entender. Si nosotros como padres nunca le vamos a dar algo a nuestros hijos que les haga daño, Señor, eso que me diste, ¿por qué me lo estás dando? ¿No ves cómo sufro? Pero dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente. Siguiente versículo. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y el último versículo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. En Lucas 11, cuando empieza, dice, Jesús estaba orando. Los discípulos ven que Jesús ora todo el tiempo y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Nosotros vemos que los fariseos oran y oran en lugares públicos y oran a toda voz. Pero cuando ellos piden algo, no vemos respuesta. Vemos que las personas siguen enfermas, siguen con necesidad. Pero nosotros te conocemos, Jesús. Nosotros te hemos visto que cuando una persona viene contigo, cuando los ciegos venían ante ti y te decían, Señor, ten misericordia de mí, que recobre la vista. Y tú orabas por ellos, ellos eran sanados. Nosotros hemos visto cuando convertiste el agua en vino. Nosotros hemos visto cuando multiplicaste el agua y los peces. Enséñanos una forma en que nuestras oraciones tengan respuesta. Y les enseña el Padre Nuestro. Y después les habla la parábola de un amigo que va a la casa de un vecino porque había recibido una visita. Y está hablando acerca de orar. Los discípulos quieren aprender cómo desarrollar esa necesidad con Dios. Y Jesús les enseña esto. Ahora, son 3 actores en esta parábola. En este acertijo les dije. Imaginen, soy yo y voy con Tavo a las 2, 3 de la mañana. Tavo, ¿sabes qué? Acaba de llegar Mike de viaje, pero no tengo café ni pan para darle. ¿Tendrás un poco para darme? No para mí, es para Mike. ¿Cuántas veces nosotros cuando oramos es, Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, no tengo esto? Entonces les enseña el Padre Nuestro que en un principio sí es tú con Dios, pero después les habla el acertijo y les dice, no se queden solamente pidiendo para ustedes. Tienes que pensar también en la necesidad de las personas. Hace poquito estaba viendo un video de Dante Gebel y él estaba diciendo, muchas veces nosotros cuando oramos somos muy insensibles. Y decía Dante Gebel, Señor, hablando de una persona que va ante Dios y le dice, Señor, ¿cuándo voy a poder cambiar mi carro? Y hablando de una persona que tiene un buen carro, es que ya quiero un carro X marca, y decía un Tesla que vale como $1,000,000. Y tú rogándole a Dios por eso, dice, cuando otra persona en el mismo momento está pidiendo por un plato de arroz. Y le está diciendo, Señor, no tengo comida para darle a mis hijos. Muchas veces cuando oramos, somos insensibles a eso. Y Jesús les enseña y les dice,
para tú entrar en esa relación con Dios y que Dios te responda, necesitas dejar de pensar tanto en ti y empezar a abrir tu círculo. Y les decía, sí, yo oro por personas, pero precisamente yo acudo a Dios, no por mí, por la necesidad de esta persona. Vienen a mí ciegos, no para que yo los sane, para que yo sea el intermediario, el canal de bendición para estas personas. Porque cuántas veces hemos dicho, Señor, bendíceme, y cuando te llega la bendición, porque como siempre hemos visto en los diezmos, que las ventanas de los cielos se abren para que derrame su bendición hasta que sobre y abunde. ¿Y qué vamos a hacer con eso que sobra y abunda? ¿Cuántas veces no lo guardamos para nosotros mismos? Yo lo he hecho. Y Jesús les enseña, sí, te voy a enseñar a cómo conectarte a Dios, a que te responda, pero tienes que aprender a esa bendición, repartirla con los demás, a no quedarte estancado en pedir solamente para ti, porque sí, tú vas a empezar a tener una intimidad, una relación con Dios, pero hay personas que no han llegado a ese nivel, y hay personas que necesitan de ti y de tu comunión con Dios. Dice que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su luz admirable, que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Sí, pero ¿cuántas personas siguen en oscuridad? ¿Cuántas personas siguen muertas? Y es de lo que habla, parte de lo que habla esta parábola. Fíjate lo que dice Pablo en Efesios 6, 18 y 19. Efesios 6, 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por mí. ¿Qué es lo que dice? Pablo dice, voy a estar orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia y con toda súplica por los santos. ¿Cuántas veces te pones a orar por el hermano de la iglesia? Que tú sabes que lo viste preocupado el domingo, el miércoles, y no haces una oración. Los niños siempre cuando se van a acostar dan gracias por el día y empiezan, te doy gracias por mi mamá, por mi papá, por mi abuelito, por mi abuelita, por mi tío, por esto. Te pido por los hermanos de la iglesia. Necesitamos tener ese corazón de no solamente ver por mí, por mi necesidad. Es algo que Jesús enseñó, es algo que Pablo enseñó y fíjate, dice, orando en todo tiempo, con toda perseverancia, con toda súplica, por todos los santos. Versículo 19. Luego, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. ¿Por qué estaba pidiendo Pablo? Te pido por los santos y te pido que cuando yo abra mi boca pueda compartir tu Evangelio. ¿A mí? No, a los que no lo conocen. ¿Y cuándo iba a estar pidiendo eso? En todo tiempo, con toda perseverancia, con toda súplica. Ese es el modelo de oración que debemos de hacer. Pero ¿cuántos son? Señor, dame un carro.
Señor, dame esto. Señor, dame el otro. Señor, dame, 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 dame. Y sí, Dios te responde, y sí, Dios te bendice, pero te dice, hey, no solamente tú estás solo en el mundo, hay muchas personas que necesitan de tu oración, hay muchas personas que necesitan de tu fe. La parábola dice que llega el amigo a la casa del vecino. Ahora, si recordamos cómo son esas casas de antes, no eran las casas de ahora de que entras y tienes la sala y en otro lado tienes la cocina, en otro lado tienes el comedor, en otro lado tienes la recámara, en otro lado están los niños. Las casas de la época de Jesús a veces era un solo cuarto, que en el día servía como centro social y en la noche quitaban las cosas y ahí se dormían. Entonces llega la persona y toca la puerta a mitad de la noche para despertarlo y le empieza a gritar, ¡Ey! Sal, ábreme, tengo un invitado y no tengo que darle. Y la otra persona le responde desde adentro, no puedo salir, no puedo prender una luz y buscar porque mis niños están dormidos. ¿Tú despertarías a tus niños para ayudarle a otra persona? Entonces, esta parábola es de contraste. ¿Por qué? Porque la actitud de ese amigo que estaba dentro de la casa, ¿Dios duerme? ¿Alguna vez que tú vayas ante Dios, lo vas a encontrar dormido? Salmo 121, 4 dice, he aquí el que guarda a Israel, no dormita ni duerme. Entonces, si esta persona se atrevió a ir con el amigo, que ya era de noche, que ya sabía cómo era su cuarto, pero veía la necesidad que tenía y debido a esa necesidad se atrevió a ir a importunar al vecino. ¿Por qué no te atreves a importunar a Dios? Dios no duerme. Pero muchas veces decimos, no voy a molestar a Dios con esto tan pequeño. A ver cómo me las arreglo yo. No. Porque necesitamos entender que Dios es un buen Padre. Salud. Sí. Necesitamos entender que a Dios nunca lo vamos a importunar, que a Dios nunca lo vamos a molestar, que a Dios nunca lo vamos a despertar, que nunca vamos a llegar en un mal momento. Ay, Señor, perdón, estabas platicando con el ángel Gabriel, estabas echando el chismecito ahí. No. Dice que Dios contempla toda la tierra, que sus ojos y sus oídos están prestos a la oración de sus hijos, que Él sabe de las cosas que tú tienes necesidad y está al pendiente de ti. Cuando nosotros entendemos cómo es Dios, nuestra forma de orar cambia. Si yo te digo, ¿sabes qué, Adriana? Pasa aquí al frente y vas a dirigir una oración. Por tu forma de orar, yo me voy a dar cuenta de cómo es tu concepto de Dios. Por la forma que tú le hables, por la forma que tú le pidas. Muchas veces no pedimos adecuadamente porque nuestro concepto de Dios no es el correcto. Por eso Jesús les dice la parábola
Y al finalizar, les dice, pero ¿quién de vosotros, siendo un padre, le va a dar algo malo a sus hijos? Porque quería que los discípulos entendieran en primer lugar que su forma de relacionarse con Dios era como con un padre. Y segundo, que era un padre bueno. Porque cuando eso lo logramos entender, que puedo creer que Dios es bueno, que Dios es mi Padre, que siempre está presto a mis necesidades, mi forma de orar, mi forma de relacionarme, mi forma de tener intimidad con Dios va a cambiar. Jesús empieza esa historia hablando sobre un amigo que le responde de mala forma desde dentro de la casa y le dice, no me voy a levantar, no te voy a dar lo que necesitas. Pero termina diciendo que Dios es un buen padre y que dice, al que pide, se le da, al que busca, halla. Considera el Padre Nuestro que Jesús enseñó. ¿Qué tan seguido necesitas el comer? Todo el día. Si vas con uno, tú dirás 2, 3 comidas, pero si vas con un nutriólogo que es un experto en comida, te va a decir necesitas de 5 a 7 comidas por día. Que en la merienda, que la colación, que la segunda colación, que el desayuno, que el almuerzo. Yo me sorprendo de Richie que todo el tiempo está comiendo. Todo el tiempo. Acaba de comerse su buen plato de comida y a la media hora ya va por una fruta. Y acaba la fruta y ya va por unas galletas. Y acaba eso. ¿Y qué les enseñó Jesús en el Padre Nuestro? Pide por el pan, por algo básico que necesitas. ¿Cuántas veces, cuántos días vas a pedir por comida? Todo el tiempo. Todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿El año que viene ya no vas a necesitar comer? Sí. ¿Y dentro de 10 años? También. ¿Y ya cuando seas un viejito vas a necesitar comer? Sí. Mientras sigas respirando, mientras sigas viviendo, vas a necesitar comida. ¿Qué tan seguido necesitas perdón? Porque lo enseñó en el Padre Nuestro. ¿Qué tan seguido la riegas? Todo el tiempo. Yo la riego todo el tiempo. De repente le digo, Raquel, perdóname. No lo quise hacer. Axel trae ahorita una playera que dice, perdóname por lo que dije cuando tenía hambre. Porque muchas veces suceden cosas en nuestra vida que no medimos lo que decimos y tenemos que ir a pedir perdón. ¿Y qué decía el Padre Nuestro? Enséñanos a perdonar como tú me perdonas, Señor. ¿Qué tan regularmente necesitamos perdón? Todo el tiempo. ¿Qué tan seguido necesitas que Dios te libre del mal? Todo el tiempo, todo el día. Dice, no me dejes caer en tentación, no me dejes ir por ese camino. ¿Por qué? Porque aunque sabemos cuál es el camino correcto, un ejemplo bien sencillo, aunque sabes que las frutas y las verduras le hacen bien a tu cuerpo, qué rico saben los tacos. Y es exactamente lo mismo la tentación. La tentación es algo agradable a tu carne. Por eso es tentación. ¿No te ha pasado que cuando estás a dieta es cuando más te ofrecen comidas que no debes de comer? Y gratis.
que no tienes que poner ni un solo peso. ¿Qué tan seguido necesitas ser librado de las tentaciones, del lazo del enemigo? Todo el tiempo necesitamos estar pidiendo, orando, entrando en comunión con Dios. Y ¿sabes? Dios siempre va a estar dispuesto a responder. Él nunca va a estar distante. Él nunca va a decir, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora no me molestes porque voy a estar arreglando asuntos en Tailandia. De tal hora a tal hora no me molestes porque ahora voy a estar en Japón. De tal hora a tal hora no me molestes porque ahora voy a estar en otro lado. No, Dios siempre va a estar atento a cuando tú necesites. Ahora, aquí viene una parte. Escuché una frase, un video en TikTok que decía: no puedes orar por un 10 cuando estudiaste para un 8. Es decir, no puedes orar por algo e ir a hacer lo opuesto. En otras palabras, si vas a pedir por algo, tus acciones tienen que ser coherentes con lo que le estás pidiendo al Señor. Señor, dame un trabajo, pero no me levanto y voy a dejar una solicitud. Señor, enséñame cómo administrar este negocio, pero no me meto a Google cómo administrar este negocio. Señor, quiero un carro y no aprendo a manejar y no saco una licencia. No puedes pedir por algo y que tus acciones no sean coherentes a lo que estás pidiendo. Necesitas demostrarle a Dios que tienes la fe de que te va a responder. Es que no, ¿para qué estudio si yo sé que siempre repruebo? Pero Señor, dame el 10. Y me la paso todo el día en los videojuegos. Me la paso todo el día jugando al fútbol. Pues no, ¿verdad? Tengo que poner mi granito de arena para que Dios también responda. La oración demanda de práctica, la oración demanda de perseverancia, la oración demanda de coraje, la oración demanda de confianza. Pide, busca, llama. Por eso Jesús dice, al que pide, se le da. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Pero queremos que se nos dé sin pedir. Queremos hallar sin buscar. Queremos que las ventanas de los cielos se abran sin llamar. Que tus acciones sean coherentes con lo que estás orando. Por último, para terminar, necesitas tener confianza en que Dios es bueno. Dios es un buen Padre. Tú puedes pedir por una cosa equivocada. Escucha esto. Tú puedes pedir por una cosa equivocada, pero lo que vas a recibir de parte de Dios es lo que tú necesitas. Si tú entiendes que Dios es bueno, cuando tú pidas por algo que está mal, Dios no te lo va a dar y Él te va a dar lo que tú necesitas, no lo que quieres, no lo que estás pidiendo, no en la forma, en el tiempo que tú quieres. Pero cuando tú le dices, Señor, pido esto, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, te va a dar lo que tú necesitas. Esta confianza,
en que Dios es un buen Padre que se preocupa por ti, es la confianza, es la raíz, la base de la oración. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Siguiente. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el secreto para vivir una vida sin preocupaciones. Subraya estos dos textos en tu Biblia. Muchas veces nosotros hablamos este versículo de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar mi mente, mi corazón. Pero eso solamente ocurre cuando el versículo anterior ya sucedió. ¿Y qué dice el versículo anterior? Por nada estéis afanosos. Cuando estés preocupado, esas peticiones deben de ser conocidas por Dios. Si yo sé que Dios es bueno, si yo sé que cuando pida me va a dar, si yo sé que cuando busque voy a encontrar, si yo sé que cuando llame se me va a abrir, si yo sé que aunque pida algo incorrecto Dios me va a dar lo que yo necesito, puede venir la enfermedad, puede venir el dolor, puede venir la preocupación, puede venir el temor, pero en el momento que eso llega a mi vida, si yo voy ante Dios y se lo expongo, yo sé que Él va a responder. Y entonces la preocupación se va. Y por eso dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te va a proteger, te va a cubrir. Cierra tus ojos. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro buen Padre, porque tú dices que tú tienes conocimiento de cuáles son nuestras necesidades. Y tú dices que cuando nosotros vayamos ante ti, tú vas a responder, no conforme a mi petición a veces un tanto egoísta, sino conforme a tu sabiduría. Vas a responder conforme a lo que tú sabes que me va a hacer bien. Te doy gracias porque tú siempre estás al pendiente de mis necesidades, tú siempre estás al pendiente de nuestro crecimiento, tú siempre estás al pendiente de mostrarnos ese amor incomparable. Te doy gracias porque tú eres nuestro buen Padre y que te alegras y te deleitas en suplir nuestras necesidades diarias. Te doy gracias por el Espíritu Santo que nos diste, porque dice tu palabra que aun cuando yo no sé cómo orar como conviene, el Espíritu Santo me va a ayudar para orar de la forma correcta. Te doy gracias porque dice tu palabra que cuando yo acuda a ti con mi preocupación, con mi aflicción, con mi petición, tu paz va a guardar mi corazón y mi mente, porque tú eres un buen Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.